Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más. Bueno, hoy el tema es bastante curioso y seguro que a más de uno os va a interesar. Más que nada porque voy a hablar acerca de cuánto tardo yo en prepararme a las comidas. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque más de uno me lo habéis preguntado. El tema de hacerse a las comidas normalmente suele dar bastante pereza, no lo voy a negar. Hay muchas personas que debido a esto no consiguen los resultados que esperan. Y por lo tanto, creo que es bastante interesante no solamente hablar de cómo programar bien un entrenamiento, sino también de esta otra parte, de cómo prepararse las comidas de forma eficiente. A veces he hablado de mi dieta, de platos que preparo, de comidas habituales mías. Sabéis que no son nada del otro mundo, son muy sencillas, pero hoy voy a hablar más en concreto de cuánto tardo en prepararme todo eso, más que nada para que os hagáis una idea de que tampoco hace falta echar demasiado tiempo y que con 4 cosas sencillas podemos tener las comidas, como digo, de todo el día. Así que antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter que escribo cada 15 días en lifters.es. Y lo dicho, si tú, por ejemplo, estás en un punto en el cual entrenas bien, tienes todo bien programado, vas progresando, pero te das cuenta de que quizás estás en volumen o definición y no consigues los resultados que esperas, quizás falles por otra parte, por la parte de la alimentación. Siempre he dicho que es una parte importante y que hay que cumplir con ella, al menos, por ejemplo, decir, bueno, pues voy a contar macros durante una temporada para saber si cubro proteínas, para saber si llego a un mínimo de grasa y para saber si consumo los suficientes carbohidratos para ganar masa muscular o, por ejemplo, si les tengo bien ajustados para ir perdiendo grasa con el paso del tiempo. Esto es súper importante y hay muchas personas que lo pasan por alto. Dicen, bueno, pues mira, yo entreno bien, yo cumplo con la sobrecarga progresiva que hay que hacer, me alimento a base de comida nutritiva, añado verduras, frutas, todo esto, pero aún así no ven los cambios que esperan. Y normalmente suele ser por eso, porque no sabemos realmente si cubrimos la proteína, si estamos consumiendo la suficiente grasa y cuántos carbohidratos estamos consumiendo. Así que a partir de este punto, lo más importante, ¿qué es? Bueno, pues sencillamente empezar a contar macros durante unas cuantas semanas para saber en qué punto estamos y una vez ya lo tengamos todo más o menos medido, pues directamente a ojo lo podemos más o menos hacer. Yo, como os he dicho, normalmente mi día a día suele ser muy similar en cuanto a comidas. No me suelo preparar platos muy diferentes de semana a semana, pero sí que es cierto que intento variar en la medida de lo posible. Por ejemplo, las fuentes de hidratos no consumo solamente arroz, sino que intento mezclarlo con avena, con por ejemplo legumbres, con por ejemplo también pasta de vez en cuando, ¿por qué no? Con por ejemplo patata, que me gusta bastante. Si nos vamos al tema de las grasas, por lo mismo tenemos aceite de oliva, tenemos frutos secos, tenemos aguacate, tenemos huevos, tenemos pescado azul. Si nos vamos por ejemplo a la proteína, pues también lo mismo, tenemos un montón de fuentes diferentes. Y a partir de ahí yo tengo ciertos platos que tengo muy esquematizados mentalmente porque llevo un montón de años haciéndolos, entonces no me hace falta continuamente estar pesando las cantidades, pero sí que es cierto que, por ejemplo, me lo preparo muy rápido. ¿Cuánto suelo tardar en prepararme las comidas del día? Bueno, pues más o menos suelo tardar alrededor de una hora. Es decir, yo suelo prepararlas todas las mañanas, o sea, normalmente dedico una hora de cada mañana a prepararme las comidas y ya está. O sea, no me preocupo más el resto del día que si en prepararme, por ejemplo, un pescado, una carne, que si prepararme, por ejemplo, una merienda. O sea, no dedico nada más de tiempo a lo largo del día. Es verdad que algún plato o alguna comida así esporádica, lo típico que mezclamos un yogur con unos frutos secos, con un poco de avena, con unos frutos rojos, este tipo de cosas sí que, por ejemplo, no las preparo por la mañana porque se pueden preparar en el momento y son muy rápidas. Pero el resto de cosas a mí me genera mucha paz mental el decir, bueno, pues lo preparo rápidamente en esos 45 minutos, una hora, y a partir de ahí ya no me tengo que preocupar porque sé que lo tengo preparado en un tupper y sé que cuando llegue la hora voy a tener que cogerlo y ya está, me lo como directamente. Si, por ejemplo, tuviera que prepararlo en ese momento y tuviera solamente 20 minutos, pues igual ando un poco pillado, ando más justo, tengo que tirar de cosas un poco más preparadas, entonces me genera ya demasiado estrés. Habría días que, por ejemplo, no podría cumplir con la alimentación y como digo, es muchas veces donde la gente falla, donde fallamos a la hora de, por ejemplo, planificar una etapa de volumen o de definición. Así que mi consejo, sin duda alguna, sería que dedicarais ciertos momentos del día a prepararos la mayor parte de platos posibles. Si, por ejemplo, es en la mañana, una hora dedicada en la mañana simplemente a eso. O si es por la tarde o al mediodía, pues por la tarde. Hay personas que lo hacen, por ejemplo, el día anterior para el día siguiente. Yo también he tenido épocas en las cuales lo he hecho así. Me preparo, por ejemplo, el día anterior las comidas para, por ejemplo, cuando me levante al día siguiente, tenerlas hechas y en ese mismo día, cuando llegue por la tarde, bueno, pues preparar las del día siguiente. Hay muchas formas de hacerlo,
pero sin duda alguna la conclusión es que no se requiere de tanto tiempo para preparar 2 o 3 platos. Yo, por ejemplo, a día de hoy hago 3 comidas diarias, entonces es algo bastante asequible decir, bueno, pues me preparo 3 comidas diarias que son bastante rápido. El desayuno no lo suelo preparar porque es una cosa que me la preparo en el momento y es sencilla, pero por ejemplo el tema de la comida y la cena sí que lo suelo dejar preparado y me genera mucha comodidad el hacerlo así. Así que básicamente es eso, o sea, yo tardo más o menos esa hora en preparar todas las comidas, son muy sencillas, si queréis para otro día, para no alargar este episodio, hablo acerca de qué como en cada comida, aunque ya anteriormente en otros he hablado, por ejemplo, de que mi desayuno suelen ser avena con un poco de leche, una fruta, frutos secos, unos huevos, suelen ser este tipo de cosas y no varían mucho de día en día. Luego, por ejemplo, la comida o la cena suele variar el tipo de carbohidrato, por ejemplo, los que os acabo de comentar, entre patata, arroz, legumbres, este tipo de cosas. Y luego también varío lo que son las grasas y la fuente de proteínas. Pero bueno, como digo, en otro episodio hablaré más concretamente acerca de mis comidas para que los tengáis como idea y también podáis aplicarlo a vuestra alimentación diaria. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, simplemente cortito, hablando de este tema, hablando de lo que tardo yo en prepararme las comidas cada día, como veis muy sencillo, es simplemente planteárselo de esta forma y tenerlo preparado. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa, ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!